Nada. Vamos a ver este video. ¿Quién es Álvaro Díaz? Este cantante demostró que para que de verdad se sientan las personas identificadas con una canción triste, es muy necesario que el autor haya vivido la historia de su propia creación. Me mentiste, porque dijiste que de mi lado tú nunca ibas a irte. Es solo una parte de Babycita, una temazo, por cierto. Canción que si no conoces es probablemente porque sus fans lo han catalogado como un artista infravalorado. Uno que... La real... no está tan bueno, obviamente está infravalorado, pero siento que en Puerto Rico no se le da tanto apoyo como el que se le da en México, porque yo sé que en México, en España y en otros países de Latinoamérica suena más que en Puerto Rico. Sería infravalorado en Puerto Rico. No ha tenido el reconocimiento que merece y que incluso dicen que en otros países lo valoran más que en su propia tierra. Exacto. Para llegar hasta este punto, primero nos iremos a Hato Rey, una zona clase media situada en San Juan, Puerto Rico. Nace un bebé llamado Jorge Álvaro Díaz Rodríguez. Pero vamos a empezar con la historia de su nacimiento. La familia de Álvaro es originaria de Isabela, Puerto Rico, pero sus padres, Elsa Rodríguez y Jorge Díaz, cuando se casaron se fueron a vivir... Mira el pay es bien... O sea, se ve... O sea, no... Si tienen el parecido. Míralo. A San Juan. Cuando Álvaro estaba a punto de nacer, su madre iba de Isabela a San Juan, 2 horas de camino aproximadamente. En San Juan ya le estaban esperando un doctor y el padre de Álvaro para que pudiera dar a luz. Apenas llevaba 7 meses el bebé en la panza, pero mucho antes de que su madre llegara a su destino, justo cuando iba pasando por un pueblo llamado Arecibo, no aguantó más y solo bastaron 11 minutos para que naciera Álvaro. Todo salió bien y estuvo en incubadora, aunque en estos momentos sus padres ya estaban pensando en separarse. Se divorcian, así que Álvaro crece sin ver un solo día a sus padres juntos. De lunes a viernes se queda con su madre y los fines de semana con su padre. El papá de Álvaro formaba parte de una orquesta de salsa, tocaba el trombón y la conga. Ya, supongo que de aquí viene la inspiración, ¿verdad? De hecho, hicieron un álbum. Se dedicaba a la música, pero además sabía Shaolin Sukempo, arte marcial que fusiona técnicas de Kung Fu, Shaolin, Karate, Kempo y Jujutsu. Y por eso también se desempeñaba como maestro de ese arte. Álvaro siempre quiso aprender, pero su madre nunca lo dejó, pues a ella le asustaba que le pasara algo o se lastimara. La pasión de su padre por la salsa era tan... A mí me han querido poner en karate, o sea, me iban a poner en karate, pero... No me acuerdo si era karate o taekwondo. Y nunca me llegaron a poner porque era bien peligroso. O sea, que todos los fines de semana que estaba con Álvaro ponía a Ismael Rivera, El Gran Combo y Héctor Lavoe, figuras muy importantes de la salsa en Puerto Rico. Sobre las canciones que ponía, su padre tocaba sus instrumentos. Y Álvaro creció rodeado de este género musical, aparte de que su papá coleccionaba discos. ¿Cómo sería Álvaro tocando salsa? Eso estaría top. Y cuando quería comprar alguno, Álvaro lo acompañaba y juntos buscaban el disco que le faltara. Tengo que recalcar que el padre de Álvaro estudió la carrera de Derecho y actualmente es juez y fue primer caballero de Puerto Rico. La madre de Álvaro trabajaba todo el tiempo, pues tenía 2 trabajos. Era diseñadora de interiores y de eso mismo también daba clases en una universidad. Así que Álvaro la acompañaba a comprar materiales para sus clases y de vez en cuando iban a galerías de arte de amigos de su madre, así como exhibiciones de decoración de interiores. Esto fue clave para el futuro de Álvaro, pues en entrevistas ha mencionado que su mamá siempre le preguntaba su opinión sobre los colores y las cosas que veían en todas esas exhibiciones. Su madre siempre llevaba en su mano una paleta de colores y esa imagen Álvaro la tiene muy marcada en su mente, pues dice que el vivir eso le ayudó a tener en el futuro una mejor perspectiva de su música y sus videos. El arte y la música ya estaban para donde sea que volteara, pero su mamá le daría algo que sería el inicio de todo. Para empezar, es muy importante recalcar que ella cantaba.
todo el tiempo de manera profesional, pero en todo momento tenía la radio puesta y cantaba. Esta pasión por la música de una u otra forma se la pasaría a su hijo, así que le regaló un disco llamado Now 3, que es el tercer volumen estadounidense de una serie de discos recopilatorios de éxitos musicales, y por primera vez escuchó dentro de ese disco a una banda que sería prácticamente un cambio total en su vida. ¿Cómo sería vivir en esa época de donde estaban los discos y no era Spotify, que eran los discos nada más? 82. Se volvió un completo Esta banda es buena, esta banda la escucha mi país todavía, hasta el sol de hoy la escuchas, bien buena. fanático de esta banda y su cuarto lo llenó con pósters de ellos. El álbum que no podía dejar de reproducir era Enema of the State, pero Justo ya no solo era a mi país le encanta este álbum. una simple admiración, quería ser como ellos, o sea, dedicarse a la música. La influencia del arte y la música por parte de su familia podemos ver que fue muy grande, no solo por sus padres, sino que también sus abuelos incitaron de una manera indirecta a Álvaro. Su abuela, por parte de su padre, escribió poesía y tenía libros. Su abuela, por parte de su madre, formaba parte de un trío musical. Sus tíos son pastores, personas bastante religiosas, y cuando Álvaro iba a la iglesia, llegó a participar en shows de talento que la misma iglesia organizaba. Y cuando iba en el auto con su madre, ella ponía música cristiana, pero Álvaro, en lugar de solo escucharla, imaginaba las canciones con letras completamente diferentes. En su mente cambiaba las palabras o frases que decía la canción por otras y se la pasaba viendo en la televisión videos musicales en MTV. Como dato, no solo la música le encantaba, también como parte de su vida era el jugar basquetbol y le gustaba mucho. En su etapa escolar se caracterizó por ser en ocasiones extrovertido y en algunas otras muy introvertido, pero dependía mucho de la situación en la que se encontrara. Tenía compañeros en su salón que habían formado una banda de rock y punk. Su atención de Álvaro se fue hacia ellos porque eran como los cool. No, y lo cool de esa época serían las bandas. O sea, mi mamá me cuenta mucho, mi mamá una vez me habló de que en las high de ella se hacían tiraderas, o sea, se hacían canciones y en al mediodía como que hacían círculos y empezaban a hacer batallas de freestyle. Y eso ya no se ve en la escuela, eso estaría todo ver en alguna escuela. se dio cuenta que solo les faltaba un bajista. Álvaro se acercó a ellos y les dijo que tenía un bajo, pero no sabía tocar, pero que podía aprender para estar en la banda. Ellos aceptaron, pero existía un gran problema. El bajo que decía tener no existía, pero él quería ser parte de la banda y estaba dispuesto a pedirle a sus padres un bajo, y así fue. Aunque tardó un poco, porque pasaron 3 meses en los que le estuvo rogando a sus padres para que se lo compraran, hasta que llegó Navidad y se lo regalaron. En todo este tiempo, el gran pretexto que le ponía a la banda era que sí tenía el bajo, pero que no lo encontraba. El familiarizarse con estos géneros musicales lo hizo conocer más bandas famosas que le gustaron, como Deftones e Incubus. Ya teniendo en sus manos el bajo, con ayuda de un sitio en internet de tablaturas musicales llamado MX Tabs, aprendió a tocar, pero muy poco. Aún así, entró a la banda de sus compañeros, pero no duraría mucho tiempo. Después de pasar un rato con la banda, se dieron cuenta que no era muy bueno, solo se memorizaba las canciones, pero no tenía ideas sobre música, así que lo sacan. Ya, o sea, solo se memorizaba lo que tenía que tocar y ya. Y no solo lo sacaron de la banda, por otras cuestiones también lo expulsaron de la escuela, razón que hizo que ingresara a una nueva, pero esta sería completamente diferente, pues en la escuela antigua el rock y el punk eran los géneros que le encantaban a sus compañeros, y en la nueva solo se escucha hip hop y rap. Cuando en la escuela nueva era su receso para comer, le llama la atención que se organizan sus compañeros para hacer batallas de rap. ¿Viste? De eso te hablo, que hacían círculos y empezaban a hacer batallas de rap. Sorprendido, vio como uno de ellos estaba escribiendo una tiradera. Una tiradera, para el que no sepa, es un ataque, burla o crítica hacia otra persona, pero en forma de canción. Es por eso que Álvaro se acerca a su compañero, ve su libreta y le da ideas de qué puede decirle en la tiradera. Le salen tan fácil
fácil y rápido de su mente, y así es como se convierte en un escritor fantasma y empezó a ayudarle a todos los que participaban en las peleas. En ese momento no sentía el valor para ser él quien rapeara enfrente de todos, pero a los que ayudaba siempre ganaban gracias a sus letras. Se familiariza tanto con el mundo del rap, el hip hop y el freestyle, y vio una película que le haría confirmar su nueva pasión por estos géneros, 8 Mile, película basada en la historia del rapero Eminem y protagonizada por él. Le encantó y desde sus 14 años empezó a escribir canciones, aunque él mismo resalta que no eran nada buenas, muy malas, pues escribía hasta 4 canciones por día y las ideas Diablo, 4. no dejaban de fluir en su cabeza. ¡Qué mierda! Tuvo un trabajo por primera vez: vender boletos para eventos, específicamente para shows de Héctor el Father y Ale. Yo me acuerdo, yo tengo una amiga que la Maya era guardia de concierto. La guardia se le tomaba una foto con Tyler, the Creator. No sé si ella está aquí, la amiga mía, pero no sé. Alexis y Fido, reggaetoneros puertorriqueños. El evento se llamaba Los Intercolegiales. Era específicamente para menores de 18 años y Álvaro ganaba $5 por cada entrada que vendía. Empezó a seguir una página en internet que se llamaba Reggaeton Forums. Aquí había división entre los géneros: reggaetón, rap y hip hop, y dentro de esta página existían varios crews de raperos y cantantes de todo el mundo que subían sus canciones para que los demás pudieran opinar sobre ellas o dar algún consejo. Aunque había un rapero que era de los más reconocidos en Puerto Rico y se hacía llamar Thug Life. Álvaro escuchaba sus canciones y en una ocasión subió una canción y aparecía su nombre real del rapero, Mikey de Isabela. Lo curioso era que Álvaro tenía un primo llamado Mikey y que radicaba en No me digas que era su primo. Isabela. Se puso en contacto con él y sí, era su primo. De hecho, Oye, él... está crazy eso, enterarte que uno de los raperos más en anonimato también, que es grande y en anonimato, y darte cuenta que es tu primo, eso está crazy. De hecho, él hacía música cristiana, era pastor de jóvenes, pues recordemos que los tíos de Álvaro eran pastores, pero su primo en internet subía todo tipo de canciones y como tenía un nombre artístico, Álvaro no sabía que era su primo. A partir de esto se hicieron muy cercanos. Su primo tenía 18 años, 4 años más que Álvaro, y gracias a él pudo conocer más a fondo el mundo de la música, porque entre ellos se enseñaban sus canciones y su primo le daba consejos, pues ya estaba más experimentado, y por él Álvaro conoció un estudio de grabación profesional. Aquí comienza una etapa muy larga en la que estuvo haciendo música, pero prácticamente solo para él, porque no subía nada. Ahorraba el dinero que ganaba con la venta de boletos para poder grabar canciones en el estudio, y cuando era su cumpleaños o Navidad le pedía a sus padres dinero para eso mismo. Cada domingo que veía a su papá se iba junto con él a Isabela, pues su padre visitaba a su hermano, o sea, el padre de Mikey, y Álvaro aprovechaba para irse al estudio junto con su primo a grabar. O sea, iba gratis. En estos momentos de su vida, su plan era estudiar publicidad para después estudiar leyes, así que ingresa a la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico a estudiar publicidad. Y al momento que esto pasaba, dejó la venta de boletos e inició con otros trabajos. Estuvo en una tienda llamada Children's Place, donde vendía ropa para niños y bebés. Después se pasó a otra tienda de ropa llamada Treats, que era streetwear, y ahí conoció a muchos artistas que iban a comprar. Él los admiraba, por ejemplo a De La Ghetto y Randy de Joel y Randy. Álvaro siempre les decía que hacía música, pero nunca les enseñaba nada. De lo que no tenía idea era que en un futuro esos cantantes lo reconocerían por ser quien trabajaba en la tienda donde compraban ropa y tenis. En ese trabajo tenía un compañero y él era amigo de una personalidad con la que Álvaro trabajaría un poco más adelante. Por azares del destino, conoció a Mike Towers. Se enteraron que los dos hacían música. Comenzaron a compartir sus ideas, se aconsejaban entre los dos, se ayudaban y sin quererlo, todo este apoyo se convirtió en un movimiento. Incluso formaron parte del nacimiento de un nuevo género, el trap. Y no estaban solos. Álvaro fue parte de esa parte de género entonces. También trabajaban con Fuete Billete. Gracias a las amistades que tenía y los círculos de los que formaba parte, conoce a Tiny, actualmente el productor más famoso del género urbano. Crearía una amistad con él y juntos tendrán su ascenso.
Todo su dinero se le iba para grabar canciones en el estudio, hasta que él mismo se compró sus propias cosas para hacer un estudio casero. Justo cuando ya estaba a punto de terminar su carrera, es cuando por fin decide subir sus primeras canciones. Empieza a subirlas en MySpace, y aunque tenía pocas, lo contactó una cadena de televisión llamada Mundos, ahora Universo, que pasaba un reality show juvenil llamado The Moon to Hawk Up. El programa buscaba transformar el estilo de vida Yo he visto esto, yo lo vi a ver en el programa. de vida en la imagen de O jóvenes. sea, no en ese momento, solo me vi un clip y ya. Con ayuda de expertos, artistas y celebridades. Claro que tenían que tener algún talento y sobre todo un sueño. Álvaro fue seleccionado para participar, pues hacía música y sabía editar videos. Cuando le llaman, le ofrecen 2 programas. El primero junto a Jesse Terreno, un productor y director de videos musicales, y el segundo junto a Calle 13, agrupación conformada por residente y visitante, de música que combinaba distintos géneros y fue revolucionaria. Álvaro no dudó ni un segundo y eligió a Calle 13. Brother, la cara no le ha cambiado en nada. El pelo sí, pero la cara no. En ese momento, Calle 13 acababa de sacar su tercer disco, Los de Atrás Vienen Conmigo, en donde estarían 2 canciones muy reconocidas, La Perla y No Hay Nadie Como Tú. En el programa, claro que hubo mucho drama, y parece que René está criticando a Álvaro muy fuerte, pero la realidad es que solo fueron tomas que cortaron a propósito para hacerlo ver de esa manera. Falme Pero clip. para Álvaro fue una experiencia increíble e inolvidable. Calle 13 lo trató muy bien, le sorprendió la gran personalidad de René y aprendió con ellos algo muy relevante para lo que sería en el futuro su carrera musical. Que no tiene que hacer lo que todo el mundo está haciendo para ser exitoso. En serio. Y hecho con ella y el video este de mierda. Después de que pasó el programa, la idea era seguir trabajando con ellos, incluso formar parte de su disquera con la que Calle 13 trabajaba en ese momento, Wild Lion Records. Y sí, trabajaron juntos por un tiempo y ayudaron con el primer álbum y EP de Álvaro, que veremos más adelante. En este punto le ofrecen un trabajo en una agencia de publicidad y lo toma, pero con esto sube sus primeras canciones a SoundCloud, y la primera se llama SoundCloud. Chicas de la Isla, canción Ya la que conozco, hizo la junto a Tiny. El problema es que en ese tiempo en Puerto Rico casi nadie sabía que era SoundCloud, entonces cuando promocionaba su música tenía que explicarle a las personas cómo usar esa aplicación para que así pudieran escuchar sus canciones. También subió su primera canción a YouTube, y esta acompañada En YouTube de lo veo un más video fácil con- oficial, que que de con hecho para poder SoundCloud. grabarlo obviamente necesitaba cámaras, y en su universidad se las podían prestar, así que utilizó este recurso. Seguido de su primera canción, saca 6 AM, y la tercera se llama Super Exclusivo, pero esta canción sería una gran oportunidad para darse a conocer en un país que desde el primer momento lo recibió bastante bien: México. Un promotor Viste, te y digo manager que en México lo conocen más que en su país de origen. llamado Alex Malverde le escribió tras escuchar la canción Super Exclusivo y lo invitó a formar parte de un concierto en donde estarían presentándose varios artistas, y él cerraría el show. Curiosamente, cuando empezó a tener presentaciones en México, ya había personas que lo reconocían, y en Puerto Rico aún no le pasaba eso. Al concluir su carrera en su fiesta de graduación, o como es conocida en Puerto Rico, prom, se presentaron para cantar Jowell y Randy, porque sí, es muy común que las empresas que organizan las fiestas de graduación en Puerto Rico contraten cantantes reconocidos de reggaetón o salsa. Mierda, nosotros no tuvimos fiesta de graduación todavía. Pero fue un momento No han muy dado especial nada. para Álvaro, porque él se subió a cantar con ellos y en un futuro tendrían sí la tuvimos. una amistad. No, Y no Randy recuerdo. sería uno de sus mentores y el primer artista grande que le abriría las puertas a muchas oportunidades. Aquí tuvo que tomar una gran decisión, porque se dio cuenta que la música era ese camino que de verdad quería tomar. Y no quería que el tiempo pasara sin intentar darlo en la música y ver si funcionaba. Es así como decide dejar el trabajo como publicista y usar un año de su vida para darle el 100% a la música. La cuarta canción que sale es Insomnio, y es un tema que él califica como vulnerable, porque cuando la escribió se sentía muy triste. Tuvo éxito, a las personas les gustó. Las Ahí, cosas con artistas justo son en más ese para momento, donde las hay. supo ya, con que no razón. era necesario hablar de Bueno, oye, mujeres. estás trayendo a un artista que canta
Y es que no voy a decir mucho porque digo, ya ustedes saben qué es lo que canta yo Willy Handy. A una fiesta de chamaquitos de entre 13 y 14 años. Eso no cuadra. Aunque bueno, con 14 años, 13, ¿quién no escucha cafrería hoy? Sustancias o dinero en las canciones, escribiendo de sus sentimientos y de todo lo que le estaba pasando, podía hacer que su proyecto como cantante funcionara. El 24 de marzo de 2015 sale su primer álbum, Hato Rey, y un poco después un EP llamado Illuminatin. Esto bajo el sello discográfico White Lion Records. Junto con amigos y el productor John Martino, crearon un colectivo creativo llamado La Ciudad, que fue un gran movimiento para impulsar distintos talentos en Puerto Rico y crear a base de distintos géneros sonidos diferentes. Es así como saca su segundo álbum en 2016, San Juan Grand Prix. La música de Álvaro no se puede definir en un solo género, pues aunque muchos lo catalogan como un artista urbano, la realidad es que desde el primer momento no quiso hacer lo que todos estaban haciendo en Puerto Rico. Cuando tú escuchas a Álvaro Díaz, realmente no estás escuchando un artista de un solo género, que solo se queda en el reggaetón o en el trap. Lo que me encanta es que experimenta con géneros, como, no sé, reggaetón, pop, trap. Reggaetón, quería sobresalir de una manera diferente y por eso nos ofreció canciones en donde cada una sonaba distinta a la otra. Claro que ha hecho reggaetón y cuando él empezó a escuchar música de Teo Calderón y Daddy Yankee, también quería ser como ellos, pero muy pronto descubrió que no era necesario ser repetitivo, que a las personas les gustaría escuchar algo diferente, incluso algo nuevo. Su fandom crece y empieza a llenar lugares de 4,000 a 5,000 personas. El apoyo lo tenía más en México, pero otros países, incluida su casa Puerto Rico, ya lo estaban conociendo. Así que llega a los oídos de Universal Music y firma con ellos. Fue un proceso largo el adaptarse a su disquera, pues ahora necesitaba de autorización para sacar canciones y claro que llegó a tener problemas. Yo creo que está medio raro. Porque siempre los artistas han estado en ese mismo problema con las disqueras, con que nunca... A Bad Bunny le pasó. A Bad Bunny le pasó con... ¿Cómo se llama esta disquera? Flow. Era una disquera, no me acuerdo cuál. DJ Luyan. Flow Music yo creo que era la Flow Music era la disquera. Y Bad Bunny no podía sacar por siempre ni otros temas porque la disquera no se lo dejaba. A Álvaro Díaz le pasó lo mismo con Sayonara, que lo hicieron sentir que su carrera no estaba funcionando del todo y se sentía estancado. Veía hacia los lados a sus amigos y compañeros que conoció en el camino que también se dedicaban a la música, por ejemplo a Raúl Alejandro y Mike Towers. Veía que sus carreras ya estaban funcionando y la de él todavía no podía dar un buen despegue. En 2020 sale su EP Días Antes, La Ciudad de los Niños Tristes, y unos meses después el álbum Días Antes, y siente como su carrera vuelve a reactivarse. Sentía que sus álbumes de alguna manera siempre reflejaron tristeza, pues recordemos que las cosas malas o tristes que le pasaban en su vida eran inspiración para crear las letras de sus canciones, así que ahora quería hacer un álbum feliz donde quiso representar lo que sientes cuando apenas estás conociendo a una nueva persona. Felicilandia fue un parque... Ese es un pedazo de álbum, ese álbum me encanta. Es ubicado hermoso en Guaynabo, Puerto Rico. Fue muy popular en los años 70, 80 y mediados de los 90, hasta que cerró sus puertas. Su madre llevó a Álvaro de pequeño a celebrar 2 cumpleaños ahí, y el nombre del parque sería el mismo que le pondría a su álbum que salió el 29 de octubre de 2021. Un lugar en donde buscan ir los niños tristes. Felicilandia. A pesar de que quería contar una historia diferente con el álbum, dentro de este claro que había canciones tristes: Babycita, Online, Yori Party y Shh. Una canción que escribió cuando apenas tenía 18 años. No importa el tiempo que haya pasado, encontró el momento exacto para agregar esa canción y fue uno de los tantos aciertos que hizo en Felicilandia. Más allá de las canciones, él quería que nos diéramos cuenta de un detalle: la explosión. Pues este álbum era el inicio de una nueva historia. Antes de llegar a esto, quiero mencionar que creó a 2 personajes para su próximo EP. Ellos son Coco y Coca. Eligió un cocodrilo para representar a la isla, Puerto Rico. Lo llamó Coco por un gángster y productor musical que se hacía llamar Coco Bling Bling. Y Coca, pues no hace falta mucha explicación. Por su color y su nombre es más que obvio el por qué fue así. El nombre del EP,
de camino a Felicilandia. Álvaro Díaz estaba a punto de vivir uno de los momentos más frustrantes de su carrera y en conclusión fue por su disquera. Antes de sacar Felicilandia, ya tenía la idea de cuál sería su siguiente álbum y cuál sería su nombre. La historia que nos quería contar era que después de la felicidad llega la tristeza y por consiguiente el momento de decir adiós. Ya tenía el álbum listo, ya había hecho efecto esa explosión en la portada de Felicilandia y por eso crea el álbum Sayonara. El problema es que su disquera no dejaba que sacara el álbum, porque la disquera quería explotar el álbum lo más que se pudiera. Así que antes de que saliera, tuvo que sacar 8 canciones que estaban... Aquinian empezó a hablar mierda con el micrófono apagado, no era nada importante. Y muchas personas empezaron a Diablo, compartir no, y rogar para estaba que ya muteado. saliera Gracias, Sale Guillermo, para Sayonara, avisarme, si no, no me un entero. álbum que primero era un adiós a la disquera y después fue un adiós a una persona. En octubre de ese mismo año te da a escoger 3 finales alternos: Hattori, Porque eres así y JPN. 3 canciones un con las que temazo. cerró la historia y dijo Sayonara. Y Omakase está buenísimo. El 22 Omakase de está mayo de buenísimo. 2026 sale el que sería hasta el día de subido este video, su último álbum. De pequeño, cuando iba a las tiendas de discos con su padre, veía carátulas muy peculiares y hasta por momentos incómodas o raras. Eso inspiró la imagen de Omakase, acompañada de la temática en la que él es el chef y cocinó para todos nosotros. Y que al momento de ver la imagen sintiéramos lo mismo que él cuando era pequeño al ver carátulas que no lograba entender. Tú ponme en el ring y yo me encargo de ganar. Son las palabras que Álvaro le dijo a su disquera, pues él sabía que haciendo música que de verdad le gustara, podría llegar a millones de personas, pero solo necesitaba ese posicionamiento. Desde el día en que empezó a crear música hasta el día en que subió su primera canción, pasaron 8 años aproximadamente, porque en esos tiempos el ser un artista independiente era muy raro. Y se dice por ahí que va a sacar álbum va a sacar álbum con Felcho. So. Las plataformas apenas empezaban y era muy complicado llegar al mundo de la música. Aún así, valió la pena la espera, porque en todo ese tiempo estuvo preparando y escribiendo todo lo que se le ocurría. Y aunque pasó por muchos estudios de grabación, en donde le decían de una manera muy segura que el tipo de música que hacía no funcionaría, los ignoró totalmente y confió Obvio, en que sí hay que mismo ignorar. y en la gran idea de que no tenía que hacer lo que todos estaban haciendo para poder ser escuchado por muchas personas. Eso fue lo que lo hizo destacar, porque mientras muchas personas con las que en algún momento trabajó o colaboró o simplemente formó una amistad se quedaron en el camino y no lograron destacar entre los demás, él creó música sin pensar qué tan famosa sería. Claro que quería ser escuchado, pero le importaba más darse el gusto de crear música que le encantara a él mismo, sin pensar qué tan mediática fuera. Cuando era niño e iba hacia la escuela o de regreso a su casa, le quedaba de paso el Coliseo, el recinto más grande de Puerto Rico, en donde se presentaban los artistas más reconocidos. Álvaro solo lo veía y soñaba, pero lo que no sabía es que su futuro lo llevaría a presentarse en él. Sus seguidores aún siguen pensando: Yo tengo que ir a Omakase Tour sí o sí. Yo voy a ir a Omakase Tour. que es un artista infravalorado porque creen que sus canciones no tienen los números que merece y que por alguna razón aún no llega a su pico de fama. Pero la realidad es que él se siente bien con el cariño que le dan a su música, porque ha logrado lo que a muchos artistas les cuesta demasiado, que es formar un fandom que te siga hasta el final y que escuche cada una de tus canciones. Eso sí, hablando claro. O sea, Álvaro Díaz no será tan conocido, pero tiene un fandom que lo apoya como es. O sea, no es normal. O sea, la manera con la que se quiere. O sea, no es normal cómo lo quieren a él para ser un artista tan. Como. No tan conocido. O sea, es como conocido, pero no tan conocido.